Primeramente, buenas tardes. Me presento, Iván Gustavo Murillo, con cédula de ciudadanía. El día de hoy vamos este, a, a explicar el ejercicio de la fase 3 de instrumentación, el cual va a ser presentado por Andrés Felipe Robledo y Iván Gustavo Murillo, para el grupo 57. Listo, inicialmente en el desarrollo de la actividad se debería escoger un filtro, al cual se escoge el filtro pasabajas de segundo orden para hacer un cuadro sinóptico, el cual el compañero realizó todas las características y las ecuaciones que conllevan para el cuadro sinóptico, para el filtro. En el paso 2, teniendo en cuenta la actividad pasada, que teníamos una temperatura de 50 grados, se hacía un circuito equilibrado. Entonces, con los datos que tenemos del transmistor de NTC 395010K, se halla el valor de la resistencia según el datasheet que se ve. Aquí tenemos ese valor, con esos valores hallamos la resistencia R3 y R2. Entonces aplicamos la fórmula del puente Weston para un circuito equilibrado, y aquí podemos ver que nos da un circuito equilibrado. Tenemos la evidencia del Proteus. Listo. Entonces, para esta fase teníamos que hacer el mismo circuito equilibrado, pero con una temperatura de 50 grados centígrados. Entonces, según el datasheet, la resistencia sería esta. Entonces, con esa resistencia hallamos el voltaje del circuito, cual nos da 3.81. Lo aliamos también en Proteus y concuerda. Entonces, ahí podemos analizar y concluir que los valores de las fórmulas y el valor simulado corresponden y son exactos. Listo. Listo, entonces en este caso ya voy a compartir mi pantalla para seguir explicando el resto del ejercicio. ¿Ahí puedes ver mi pantalla? Sí, señor. Listo. Entonces nos vamos, tenemos el ejercicio aquí donde explicaba el compañero Iván, el circuito está regulado a 50 grados, tenemos las resistencias y por consiguiente yo voy a proceder a explicarle la amplificación en la instrumentación. Tenemos un voltaje de salida, bueno, esto es una fórmula general para hallar el voltaje de salida que viene siendo buscando la resistencia de ganancia. En este caso, ¿qué buscamos? Buscamos amplificar las resistencias lo que más podamos. Entonces, ¿qué hacemos? Decimos que R3, R2 y R1 son iguales. Entonces, el puente de Wheatstone nos queda que la resistencia de ganancia con las resistencias que utilizamos lo vamos a simplificar. Vamos a tener el voltaje de entrada que es 5 voltios más las otras resistencias. Pues aquí, bueno, aquí falta un paréntesis, lo multiplicamos. Seguimos intentando hallar la resistencia de ganancia y procedemos a dividir para poder despejar. Entonces, bueno, en este caso, digamos que para poder simplificar, restamos términos iguales, en este caso es el 1, nos queda como resultado 31,26 es igual a 20 sobre la resistencia de ganancia. Ahora sí procedemos a despejar la ganancia en la resistencia. Como ya teníamos, digamos, nuestro voltaje, nuestro valor resultante y nuestra resistencia, despejamos esto sobre la resistencia de ganancia. Este aquí lo tenemos como 20.000 y este como 0,3 porque tienen que tener la misma unidad. Revisamos la comprobación en Proteus. Entonces, este es el puente de Wheatstone. Aquí podemos ver las resistencias que hallamos anteriormente. Y en este punto, en R11, tenemos nuestra resistencia de ganancia que nos indica que es 63.097 o 970. Tenemos R1, R2,
que viene siendo 10K. Y bueno, tenemos nuestro amplificador final. Recordemos que pues esto es un mismo integrado, hay 3 amplificadores, pero es un mismo componente. Y nos queda que teníamos un voltaje de entrada de 3,81 voltios, que es el que tenemos acá. Y pues digamos que con la señal de amplificación ya nos queda 4,98 voltios, que es el voltaje que estábamos buscando. Digamos que este se resume con este voltaje, siendo pues ya la salida. Y ahí podríamos pues ya deducir que el circuito funciona correctamente, ya que 2 decimales por errores, tolerancias y otras cosas no se cierran 5 voltios como tal. Para el paso 3 nos dice que la cuarta semana debemos realizar los cálculos teóricos, diseñar un filtro para el border word. Entonces aquí tenemos, estos son los valores, que en mi caso la frecuencia de corte era de 1 kHz, la capacitancia del capacitor 1 era de 10 nanofaradios, factor de calidad pues este es, digamos ya un rango establecido y la ganancia. Entonces utilizamos estas fórmulas del factor M para poder despejarlo con los valores que ya tenemos. Aquí ya tenemos nuestro valor M. Ahora procedemos a calcular las resistencias de R1 y R2. Esto también es una fórmula general. Procedemos a reemplazar los valores. Aquí tenemos nuestra frecuencia de corte. Aquí tenemos nuestro factor de calidad. Y bueno, ahí tenemos otros valores para poder hallar nuestra resistencia. Ahora continuamos hallando la resistencia en A. Bueno, aquí hacemos unos cálculos, dado que no tenemos mucho tiempo para explicar, vamos a hablar un poco más general. Resolvemos el denominador, nos da 0, entonces, si bien estamos buscando una resistencia, esta resistencia no es calculable porque el denominador está en 0. Entonces, esta resistencia tiende a infinito. Procedemos a calcular entonces RB, que es lo mismo, decimos que RB es igual a 2AR, calculamos y obtenemos RB. Recordamos que un filtro está determinado por el grado del denominador de su transferencia en HS o en resumen la cantidad de elementos reactivos. ¿Qué vienen siendo la cantidad de elementos reactivos? Los componentes que generan carga. Entonces, en este caso, como tenemos 2 capacitores, que lo podemos ver aquí en el gráfico, capacitor 1, capacitor 2, decimos que este es un filtro con un grado de segundo orden. Entonces, bueno, aquí ya vemos la salida. Esta es la simulación 3, pues aplicamos ya los voltajes que habíamos obtenido teóricamente y debemos evidenciar mediante la simulación el funcionamiento del filtro y la frecuencia de corte, que nos dice que es aproximadamente en -3 decibeles. Entonces ubicamos en la simulación -3 decibeles, que viene siendo justamente esta línea. Aquí tenemos el -3 y aquí tenemos el punto pues, de ubicación y nos da una salida de 3 voltios. Ujú. Entonces ahí ya tenemos nuestra salida del filtro y consiguiente a eso tenemos la fase de filtro, que es el filtro que se aplica en el circuito, que aquí lo podemos ver, con la finalidad de tener, digamos, el filtro y la frecuencia de corte. Entonces, bueno, ya aquí se terminaría el paso 4, el paso 5, y pues digamos que estos son los argumentos que nosotros tenemos con los cuales seleccionamos. Pues en mi caso el ejercicio a desarrollar, ya que digamos tuvo un desarrollo más adecuado a lo que pedía el ejercicio. Aquí pues en resumen está el trabajo del compañero Iván Morillo. Y bueno, ahí ya se terminaría el ejercicio como tal. Listo, compañero. Entonces ya no sé si vas a agregar algo más. No, eso es todo. Muchas gracias. Vale, muchas gracias.